Así como hay Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, también hay Día del Nutriólogo. ¿Ustedes saben cuándo se celebra? Alicia, te mandamos un abrazo desde acá. ¿Y qué te parece si vamos a ver qué te quieren preguntar los capitalinos? Y como ven, muchos chicos guapos aquí en La Condesa. A ver, platícame, ¿tú sabes cuándo es el Día del Nutriólogo? No, la verdad no sé. El 27 de enero. Y nuestra nutrióloga precisamente se encuentra en el estudio. ¿Le quisieras hacer alguna pregunta? Sí, yo creo que ¿cuál es la fruta o vegetal que más proteína contiene, yo creo? Nuestra nutrióloga se encuentra justamente en el estudio. ¿Quisieras preguntar algo? Pues sí, sobre las proteínas me gustaría saber cuánto es la cantidad como, pues, mejor que sería consumir diariamente. Perfecto. Quiero aprovechar que estás aquí con nosotros para contarte que nuestra nutrióloga Alicia Ramírez Huerta está en el estudio. ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta? Pues respecto a las proteínas, me gustaría saber, no sé, qué tipo de proteínas son las que existen o en qué alimentos vienen. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarte en la calle. Muy bien, mucho gusto de conocerte, estás muy guapa. Muchas gracias. Oye, ¿tú sabes cuándo es el Día del Nutriólogo? No, sería bueno que nos dijeran. Es el próximo sábado 27 de enero. ¿Pero qué crees? Nuestra nutrióloga Alicia Ramírez Huerta está en el estudio. ¿Te gustaría preguntarle algo? Sí, claro que sí, los veganos que sí comen proteína o de dónde la jalan. Ándale. A ver, Alicia. Pues tenemos muchas preguntas, pero por supuesto está con nosotros nuestra especialista Alicia Ramírez para contestar pues a todas las dudas de nuestro gran público capitalino. Alicia, muy buenos días, Hola, bienvenida, ¿qué tal? ¿cómo Muy buenos estás? días. Hola, Pues buenos muy días. contenta de estar aquí. Muy buenos días a todos. Por lo que escuchamos, muchas personas tienen duda con respecto a las proteínas, Alicia, y es que tú aquí a lo largo de todo el tiempo que has colaborado en tus ciudades, nos has platicado con relación a los micronutrientes que son básicos. Y la proteína es uno de ellos, ¿no? Es un macronutriente, Macro. así es. Así es. La proteína es un nutrimento indispensable para la vida, es fundamental, tiene muchas intervenciones a nivel del organismo, de tal manera que es fundamental ingerirla. Entonces, bueno, ¿qué es una proteína? Una proteína es una cadena de aminoácidos. Vamos a hacer un ejemplo, digo, no es precisamente eso para darnos una idea. Ajá. Vamos a pensar en un collar de perlas. Entonces, cada perla es un aminoácido. Entonces, esta cadena, este conjunto de aminoácidos forma una proteína. ¿Y qué proteínas hay? Porque alguien preguntó cuántas proteínas hay. Bueno, más bien en cuanto a su origen, ¿no? Ajá. O sea, la proteína es un conjunto de aminoácidos y dependiendo de su fuente es la calidad de la proteína. Esto lo llamamos el valor biológico. Mientras más completan estén estos aminoácidos, mientras más estructuras tenga en mejor proporción, tiene más valor biológico. Y estas, para contestar a tu pregunta, son las de origen animal. Es decir, por su origen las podemos obtener de proteína vegetal o animal. Por ahí una pregunta muy importante también para el público es ¿en dónde pueden encontrar las proteínas, Alicia? Entonces, pues hay que platicarles en qué alimentos tienen que comer pues para que su cuerpo reciba proteínas. Claro que sí. Las proteínas animales, como su nombre lo dice, provienen de tejidos o de masa muscular, ¿ok? De los animales directamente. Ejemplo, pues la carne de pollo, pescado, cerdo, res, ternera, en fin, ¿no? También puede ser, aquí lo estamos viendo en pantalla, tenemos este tipo de carne y podemos también encontrarla en la leche y sus derivados, ¿no? En el huevo es un excelente alimento con una proteína de muy alto valor biológico. Eso es una muy buena fuente. Y la segunda es los productos de origen animal, los podemos de origen vegetal, está en los cereales y en las leguminosas. Porque es importante incluir también la proteína vegetal, por la que quizá a veces no nos vamos tanto en la alimentación, nos centramos como mucho más en el animal. ¿Por qué es importante ingerir la vegetal y en qué alimentos específicamente la podemos encontrar? Fíjate que es una pregunta muy buena por lo siguiente. Los vegetales, es decir, frutas, verduras, cereales, leguminosas, aquí los estamos viendo en pantalla. En primer lugar, al estar consumiendo este tipo de proteína, estamos dejando fuera todos los componentes que normalmente van asociados a la proteína animal, que es como el colesterol. Ojo, obviamente, si nosotros estamos comiendo una porción magra, es decir, directamente una pechuga de pollo, una porción sin grasa, pues obviamente estamos disminuyendo mucho en esto. Pero al final del día, este tipo de proteína animal puede llevar tejido adiposo que está asociado con grasas saturadas. Eso por un lado. Por otro lado, la proteína vegetal nos ofrece la ventaja que está asociada a los consumos de fibra.
Es decir, tú estás comiendo un cereal que es integral, de preferencia, estás consumiendo una leguminosa que tiene su cáscara y que también tiene fibra, entonces son componentes importantes. Pero ojo, también tiene sus deficiencias la proteína vegetal, es decir, está su valor biológico que mencionaba hace un momento, es inferior en relación a proteína animal. No es lo mismo comer una proteína en cuanto al valor biológico, una proteína animal que vegetal. Ahora, ojo, no se trata de comer exclusivamente proteína animal. Hemos hablado, como bien lo decías, Quique, que hay que tener una alimentación muy completa, no nada más dedicarnos a los animales, sino también dedicarnos a los productos vegetales. ¿Qué pasa cuando una persona es vegana, Alicia? ¿De dónde entonces obtiene, por ejemplo, la proteína animal? ¿No la consume? ¿La tiene que suprimir de su dieta? Fíjate que hay diferentes tipos de personas vegetarianas. Hay ovolacto-vegetarianos, por ejemplo, que son aquellas personas que consumen el huevo, leche y sus derivados, aunque no comen masa muscular. Ahora, para contestar puntualmente tu pregunta, la respuesta es, nosotros, fíjense ustedes qué interesante, podemos crear proteínas prácticamente con el mismo valor biológico de una proteína animal a partir de vegetales. Fíjense ustedes, cuando tenemos un cereal y una leguminosa, les comentaba que las proteínas están formadas por aminoácidos. Entonces, en los cereales hay algunos aminoácidos, para no entrar en detalles tan técnicos, hay algunos aminoácidos que están disminuidos y justamente en las leguminosas están en mayor proporción. Y viceversa, los que están en mayor proporción en los cereales los tiene disminuidos las leguminosas. Entonces, cuando nosotros conjugamos un cereal y una leguminosa, aquellos que le faltan a uno le sobran al otro. Y entonces vamos a hacer una complementación de aminoácidos de tal manera que aumentamos en gran medida su valor biológico. Pero hermosa, justo como retomando lo que decía Pau, para la gente que nos está viendo, ¿cuáles serían entonces esa leguminosa, ese cereal, para que la gente entienda, entonces me como un frijol con qué es una leguminosa o cómo para saberlo? Y justamente esa parte íbamos a pasar, que es muy interesante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo traducimos en alimentos? Ejemplo, los cereales que son, es arroz, avena, maíz, trigo, ¿no? Las leguminosas que son frijoles, habas, alubias, lentejas. Ahora, en México, si algún país nos jactamos de consumir de manera prioritaria una leguminosa, somos los mexicanos a través del frijol, y si comemos un cereal, pues es el maíz, ¿no? Entonces, tan fácil, vamos a comernos un taco de frijoles. ¡Qué rico! Un taco de frijoles que además es delicioso, ¿sí? Nosotros vamos a mejorar la calidad biológica de la proteína que si lo comemos por separado. Oye, Otro Alicia, ejemplo, nada más termino dime. con esto, así eres tan amable. Otro ejemplo, vamos a combinar arroz con lentejas. Claro. ¿No? Perdóname, adelante. Por ahí escuché que una fuente muy importante de proteína es la quinoa, que es un alimento que, bueno, ahora anda como muy de moda, que la gente Sí. está consumiendo mucha quinoa y que tiene mucha proteína. Fíjate que sí, pero te lo cambio por amaranto. ¿Qué te parece? Ah, ¿No? del El bol. amaranto, Necesito. te lo cambio Y por el 100% amaranto. mexicano. A eso voy, Eso. exactamente. El amaranto, está bien la quinoa, pero por ejemplo el amaranto es un cereal que tiene un excelente valor proteico. Ok. Además, como bien dices, Pau, es mexicano y está muy al alcance de las manos. Hay que también ver los costos, hay que ver la disponibilidad, ¿no? Claro. Entonces, el amaranto lo podemos conseguir en barritas, por ejemplo, para los niños, un snack de esta manera. Fuente de energía es una también. fuente de energía. Ahora, hay otras maneras de mejorar también el tipo de proteína. Si nosotros combinamos, por ejemplo, una proteína animal con una vegetal, podemos mejorarla. Por ejemplo, nos comemos un taco de huevo, ¿no? Por bien, ejemplo, y esto excelente. puede ser una buena recomendación. Ahora, no hay que estar bajo el concepto de estar comiendo cantidades impresionantes de proteína porque se pone de moda. Ya lo mencionamos anteriormente, la proteína es un macronutrimento que, como todos los demás, necesitan tener un equilibrio en nuestra alimentación. Ya, Todo hacerlo tiene que tener un equilibrio de y no forma debemos... balanceada. Efectivamente, y no podemos estar consumiendo cantidades excesivas de ninguno de los mismos. Alicia, muchas gracias. Al contrario, Gracias, gracias, nos vemos Pau, a la por tu próxima. felicitación. Gracias.